por las grandes bendiciones, hermano, que nosotros podemos darle únicamente a Dios, porque solo Él merece la gloria y solo Él merece la honra. ¿Oyó? Abra su escritura en el libro de Mateo capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos como introducción al consejo, el mensaje que el Señor nos tiene a nuestros corazones esta mañana. Y otra vez, muchísimas gracias por todo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, versículo 1, Mateo 10:1, sobre los espíritus inmundos para que echaran fuera. Y no solo eso, con una coma hace la diferencia, dice, para sanar toda enfermedad. Y no solo eso, sino que incluso dice que sanar toda dolencia. Ahora, es especial este capítulo y este versículo porque dice de la siguiente manera: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y comienza cada uno de ellos a nombrarlos de una manera muy especial. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Hoy, Señor, nos rendimos delante de tu presencia en cántico, en adoración y también en agradecimiento por esta semana que nos has regalado, nos has cuidado a nuestros hijos, nuestra familia, has proveído, Señor. Y hoy venimos a darte las gracias con todo el corazón. Bendice tu preciosa palabra, que es nuestro alimento, que es lo que nos hace, Señor, darnos vida también cuando nosotros estamos tal vez con hambre y con sed de justicia. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que nos miran cada vez que tenemos la oportunidad de traer el consejo y el mensaje de parte de Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice amén. Entonces, hermano, quiero hablarles un poquito sobre el llamado, pero no únicamente el llamado, sino que incluso la escogencia. Dice el proverbio allá afuera, ¿verdad, hermano? Muy conocido, que son muchos los llamados. ¿Pero qué dice? Pero pocos son los escogidos. Y de eso es lo que me gustaría decirles. Hay varias cosas importantes dentro de este capítulo 10, versículo 1. Si no es el primer hecho, hermano, de que Dios siempre ha querido llamar a personas. Mírenme, y no son personas especiales. Porque muchas veces nosotros pensamos, pastor, pero Dios solo escoge a gente de la universidad, gente con calidad, gente con dinero, gente con poder. No. El llamado, hermano, es para todos. Yo eso, el llamado es para el pobre, para el rico, para el que tiene, para el que no tiene. Porque realmente si nosotros nos metemos dentro del contexto, hermano, dice que hay mucha necesidad. ¿Oyó eso? Y necesita. ¿Tú qué dices? ¿Tendrán los ricos necesidad? Los que tienen todo. Casas, carros, viajes, tiene todo. ¿Tendrán necesidad? ¿Sí? ¿Qué clase de necesidad tendrá? ¿Qué clase de necesidad tiene un pobre? Hermana preciosa, ¿qué clase de necesidad tiene una persona pobre? Y esa es la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no importa que tenga todo el éxito del mundo, que sea una persona rica, que tenga todo. Hermano, mírenme todos. La necesidad está en lo profundo de nuestros pensamientos y en lo profundo de nuestros corazones. Ahora, eso, hermano, no lo enseña ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la ciencia, hermano, ni la tecnología, no. Eso no lo pueden explicar. Únicamente cuando nosotros venimos a Dios y a Jesucristo es cuando comenzamos a darnos cuenta de las grandes necesidades que tenemos. Miremos estas 2 enfermedades. Míreme aquí, por favor. Sí, míreme aquí. Hay 2. Lo leemos, por favor. Entonces dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿verdad que sí? Ahora, mire lo que sigue. Para sanar toda enfermedad
Y no solo eso, sino que incluso toda dolencia. Ahora, miremos aquí por favor y miremos. ¿A qué se refiere lo primero? Se refiere, iglesia preciosa, que nosotros como humanos, con el transcurso del tiempo, mal usamos nuestra salud. Incluso muchas veces la gente pregunta, pastor, ¿y los cristianos se enferman? ¿Usted qué dice? ¿Se enferman o no se enferman? ¿Por qué se enferman? ¿Sabe por qué? Porque mal utilizamos nuestra salud. En el transcurso del tiempo, hermano, el cuerpo se le mete cualquier cosa, no únicamente alcohol, droga, hermano, no se duerme, se trabaja mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando pasa el tiempo, iglesia preciosa, conforme más va creciendo la persona, los dolores comienzan a surgir de una manera increíble. Mírame, Colochita, te miro luchando, ¿viste? En este momento. ¿Qué estás pensando en ese momento que estás luchando ahí? Estás pensando, me va a pasar algo en mi cuerpo. ¿Qué pensás? Y yo sé que estás pensando. Tú estás pensando, yo quiero ganar. ¿Cuántos dicen amén, iglesia preciosa? ¿Oyó eso? ¿Oyó? Gabriel, ¿cómo te lastimaste, mi hijo lindo, tu brazo, tu mano? ¿Cómo te lastimaste? Ni siquiera pensabas, ¿verdad, mi hijo lindo, que en ese momento te iba a suceder algo? No. Tú llegaste a luchar, llegaste a competir y tú dijiste, yo voy a ganar. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora, míreme. Ese golpe que se le dio a Gabriel, ahorita no lo siente, él es. Pero dentro de 20 años puede ser diferente. Porque el cuerpo comienza a recibir comida, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Y entonces el cuerpo comienza a resentirse. Entre más pasa el tiempo, más el cuerpo, el estómago, nuestros pulmones, hermano, todo lo que tenemos adentro que no podemos ver, hermano precioso, comienza a lastimarse. Y ese es el tipo de enfermedad que está hablando. Isaías 53, por favor. Miremos qué es lo que dice nuestro Señor en este texto tan precioso. Comparto este texto, hermano, porque yo quiero que usted sepa que Jesús sí lo hizo. ¿Oyó eso? Entonces, versículo 4, por favor. Isaías 53 y versículo 4. Ciertamente Jesús, todos conmigo, sí, Jesús llevó nuestras enfermedades. Incluso, no solo eso, hermano, hermana, sino que dice que sufre nuestros dolores. Otra vez. Porque no hay únicamente enfermedad física, sino que incluso, iglesia preciosa, hay enfermedad espiritual. Cuando te duele algo, ¿qué haces? Gritas. Como llegó aquel a la policía y le dijo, preguntó en la parte, dice, disculpe, aquí se puede uno quejar, y dice, sí, le dijo el policía que lo recibió, y comenzó, ¡ay! Míreme, pero no hay únicamente solo ese tipo de dolores. Cuando el dolor te ataca internamente, en tu alma, en tu mente, y comienzas a llorar sin querer. ¿Sí? Ese dolor, hermano, intenso que muchas veces toma el alma de las personas. El alma de una madre que sufre por la pérdida de su hijo, de su hija. La pérdida, hermano, de un ser querido, de un padre, de un abuelo, de un hermano, etcétera, 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 hermano. Todas aquellas cosas que en el mundo se conocen como psicológicas, como psiquiátricas, hermano. Pero la Biblia dice que están metidas en lo más profundo del alma, del corazón y del ser de las personas. Vamos a ver cómo dice tu escritura. ¿La tienes, Gaelita? Es Isaías 53 y versículo 4. Si lo leemos recio, corazoncito, si eres tan amable, ¿sí? Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos,
estaba soportando nuestros propios dolores, nosotros pensamos que Dios lo había herido. Ahí está, mira. Entonces dice dos, no dice enfermedades en tu versión, ¿verdad? Sí, sino que dicen dos cosas diferentes. ¿Cómo dice el corazón? Dice sufrimientos y dolores, ¿oíste? No se refiere, entonces ahí lo podemos tomar, pero en la versión que nosotros tenemos y necesita, dice totalmente, hermana Irma, como dice la tuya, dice nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así dice, hermana Irma, tu versión. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió. Ahí está, ¿oyó eso? Entonces, lo clasifica de una manera en dos siempre, ¿me entiendes, hermano? Porque eso es lo que pasa. ¿Qué te está doliendo ahorita o qué te ha estado doliendo? No te duele nada físicamente. Decir todo, decir. Solo a Daniel no le podemos preguntar eso porque también eso, 24 años vos, mi hija linda, Dios mío, ¿oíste? Qué chulada, ¿verdad? Míreme, pero hay cosas que son profundas y hieren en lo más profundo del corazón. Miren, tomemos de figura a Pedro, por favor, ¿sí? Pedro lo llama el Señor 16, Mateo 16, por favor, y queremos tomar esta figura de una manera especial, ¿ok? Miren lo que pasa, la gran pregunta de Jesús. Digan todos conmigo, la gran pregunta de Jesús. Sí. Entonces, versículo 13, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Y ahora, hermano precioso, la pregunta más interesante para nosotros. Y yo quiero que usted diga junto conmigo, mírenme todos, deja su Biblia, diga, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Mire qué lindo, por favor. Porque ahora la pregunta no es lo que dice la gente afuera, lo que dice la sociedad, lo que dice la cultura, lo que dice... No. Ahora la pregunta es directa. Siguiente versículo, mire cómo dice, por favor. Y entonces él preguntó y le dijo a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Me regala sus ojos, míreme todos, por favor, y podemos ver a los discípulos, hermano, en el momento que Jesús, míreme, no los confronta, sino que quiere ver qué es lo que hay en sus pensamientos y más que todo, iglesia preciosa, en su corazón. Fíjese, hay un silencio. Míreme todos, por favor, ¿sí? Mirémonos en ese momento, hermano. Está la pregunta: ¿y ustedes, queridos, amados discípulos, quiénes dicen que yo soy? Ahora personaliza. No es como en el principio que dice el Hijo del Hombre. Porque la cultura, la ciencia e incluso la religión muchas veces dice que Jesús no es el Hijo de Dios, sino que es otra religión más. Ahora ya no tenemos únicamente la religión judía, sino que tenemos también la religión romana. Y ahí es donde está el conflicto, hermano, donde no reconocen espiritualmente que Cristo, Jesús, el humano, el Verbo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, efectivamente no solo es el Hijo de Dios, sino que es el Mesías, Rey y Señor de este mundo. ¿Sí? Entonces ahora viene la pregunta para todos: ¿y ustedes quiénes dicen que es? Y hay un silencio, hermano, increíble en ese momento. Todos se quedan callados. Versículo 16. Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora, miren lo que le dice el Señor, ¿ok? 17. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que dice, iglesia,
Y ahora lo completa con esto, hermano. Y yo también te digo que ¿qué? Que tú eres Pedro. Míreme, ahora le explico este momento. Míreme todos, porque esto es muy importante. ¿Ok? ¿Cree usted, iglesia preciosa, que a alguno de ellos les hubiese gustado equivocarse? Yo le hago una pregunta, por ejemplo, a Keilita. Y Keilita se queda pensando y dice, saber qué está preguntando el pastor, mejor me quedo callada. Ahora le pregunto a Gabriel, sucede lo mismo. Vengo con el hermano Byron y le digo, Byron, y él se queda callado y dice, no estoy seguro. Y entonces, hermano y hermana, es muy difícil equivocarse. Todos conmigo, sí, a mí no me gusta equivocarme. Porque ¿qué va a decir la prensa? ¿No es cierto? Si yo digo una tontería, si yo digo algo. Entonces hay un silencio en el cuarto en ese momento entre los discípulos y nadie quiere decir nada. Pero en eso, míreme aquí, esto es muy importante. Míreme, de repente Pedro se mueve. Y cuando Pedro se mueve, la presencia maravillosa de la tercera persona de la Trinidad, que es el Señor Espíritu Santo, toma su vida, toma su boca, toma sus pensamientos. Y entonces él declara y dice, no, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel, tú eres. Incluso cuando él se calla, mírenme todos, se queda sorprendido de lo que él dijo. Porque en el siguiente versículo es obvio, hermano, que el Señor le dice, versículo siguiente, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni la carne, ni la sangre. Completemos el versículo 18, introducción, y le dice, y yo también te digo que tú sigues siendo Pedro. Mire, ve, por eso es que yo le digo a usted, hermana Inesita, mírame, yo le digo que no existen los apóstoles por título, hermano, ni los profetas por títulos. Es que yo soy, dicen los hombres cuando predican. Es que yo soy, dice cuando tienen un ministerio grande. Es que yo soy cuando tienen éxito en el Señor, ¿me entiendes? Yo también te digo, mírenme, que tú sigues siendo Mario. Y que no se te sube el orgullo ni la soberbia. Porque el que hace todas las cosas dentro de la iglesia, dentro del ministerio, hermano, dentro de un llamado maravilloso de Dios, es únicamente Dios y Jesucristo, que quede claro eso. Dígame, por favor, ¿sí? Miremos esta otra parte, ¿sí? Porque ahora entro a lo negativo de Pedro. Versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y al tercer día resucitar de los muertos. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Ahora leamos el 22, ¿sí? A ver si lo tienes. Quien quiera que lo lea el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, y de ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, todos juntos. 1, 2 y 3. Pero entonces Jesús, volviéndose a él, le dijo, Pedro, y ahora hay 2 puntos ahí, y dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Míreme. Todos conmigo, sí, míreme. Ahora, te pregunto, Daniel, ¿era el mismo Pedro o era otro Pedro? ¿Ah?
Es el mismo. Ahora, juntemos este texto con el versículo 16. ¿Sí? Regrese un poquito y miremos las dos cosas. ¿Qué dice el 16? 16. Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué? Tú eres Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es un Pedro. Ahora, en el 23, pero volviéndose Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Era diferente el Pedro? ¿O era el mismo? Y resulta, hermano y hermana, que es el mismo Pedro el que ahora Jesús, mírame, no únicamente ha amado, sino que incluso ha escogido. Inesita, mírame. ¿Desde hace cuánto te llamó el Señor a que le sirvas y que seas de Él? Mucho tiempo. ¿Y usted? Ya no te acordás, vos ha sido tanto que Dios mío. Hermana preciosa, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesús tomó tu corazón? Hermana Irma, mi preciosa esposa amada. Míreme. Y ahora la pregunta, ¿cuántas veces le hemos quedado mal a Dios? Y eso me cuento yo también. Porque digan todos conmigo, gracias a Dios, míreme, gracias a Dios, el pastor nunca se equivoca. No. Oye eso. Lleguemos al momento de la restauración. Último capítulo de Juan, por favor. Porque ahí, hermano, no únicamente. ¿Qué otra cosa hizo y necesita Pedro? Aparte de esto. ¿Qué más hizo? ¿Qué? Negó 3 veces al maestro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa hizo, hermana Irma, Pedro? Cortó la oreja a Maicon. ¿Qué otra cosa, hermanos? A ver si te recuerdas, hizo Pedro en contra. Caminó en el agua. ¿Ah? Caminó en el agua. No se hundió en el agua. O en el agua, ¿verdad? Le dijo hombre de poca fe. Y nosotros podemos seguir diciendo las cosas negativas, hermano, que Pedro hizo dentro de su vida, ya estando con Jesús. Mire lo que hace Jesús, ¿ok? Entonces, capítulo 21 del Evangelio de Juan, por favor, y versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús se acercó a Simón Pedro y le dijo estas palabras: ¿acaso me amas más que a estos? ¿Qué dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿acaso realmente y verdaderamente me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y este versículo 17 es el clave. Aquí estamos, hermano, en este momento tan glorioso, en el cual, hermano, la vida de este hombre con sus errores va a ser transformada. Lo leemos todos, por favor. Versículo 17, mire cómo dice, ¿sí? ¿Cómo dice el 17? Entonces le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué hizo Pedro? Porque le había dicho la tercera vez: ¿me amas? ¿Y cuál fue la respuesta, hermano, en el corazón de Pedro? Le dijo: Señor, todos conmigo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo: entonces apacienta mis ovejas. ¿Me regala sus ojos? Este hombre tosco, este hombre problemático, este hombre que traicionó a Jesús, este hombre que se avergonzó de Jesús, este hombre, hermano,
que hizo cosas malas, en ese momento su corazón entendió que él tenía no únicamente un llamado, sino que él tenía una escogencia especial. Míreme todo, ¿sí? ¿Por qué se puso triste? ¿Cómo dice tu versión, Kelita? Dice, entonces se puso triste, entonces se puso a llorar, entonces se puso. ¿Cómo? Triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó. Así dice tu versión, corazoncito, se puso triste. Hermano Gabriel se puso triste. Hermana Irma dice, se puso triste. Míreme, hago un silencio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, iglesia preciosa, nos ponemos tristes. ¿Por qué nos podemos poner tristes con Dios y con Cristo en el corazón? Te pregunto, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué, hermana Irma, podemos una persona con Cristo y con Dios y con llamado y con escogencia se puede poner triste? ¿Se te ocurre algo, corazoncito? Mírame, esa es la respuesta. Esa. Porque muchas veces nosotros, hermano, sabiendo que podemos hacer el bien, teniendo la Escritura, teniendo un lugar donde congregarnos, escuchando palabra divina, hermano, a través del pastor o de la radio o del internet o lo que sea. Muchas veces llega el momento en que Satanás, hermano, quiere que su hijo, la hija, el discípulo, aquel que tiene un llamado especial, lo invita a hacer algo malo. Y este discípulo, este hombre, esta mujer, este jovencito, hace lo malo delante de la presencia de Dios. En ese momento, hermano, el Santo Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, dice Efesios capítulo 5, no contrites el Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno reconoce que ha desobedecido y ha caído en la trampa, hermano, no le queda otra alternativa más que llorar, hermano. Porque sabe que no lo ha hecho únicamente delante de la presencia de su esposa, su esposo, sus hijos, quien quiera que sea, hermano, sino que principalmente, hermano y hermana, se ha hecho delante de la presencia de Dios. Él reconoció, hermano, que todo lo que había hecho, todo, había estado mal. Y entonces le dijo las palabras que usted y yo, hermano y hermana, cuando nosotros desobedecemos, cuando hacemos cosas que no agradan a Dios, tenemos que decirle a Dios, a Cristo: Señor, tú lo sabes todo, tú conoces mi corazón, tú conoces lo que yo soy adentro, yo no te puedo engañar. Eso fue lo que le dijo. Y su corazón, hermano, de una manera tan bonita y tan especial, comenzó a llorar. Pero ahora lloraba no únicamente de arrepentimiento, sino que de aquel gozo, iglesia preciosa, que cae en el corazón de un hijo de Dios, de una hija de Dios, cuando real y verdaderamente hay un arrepentimiento sincero. Todos conmigo: Señor, ayúdame, por favor. Ahora miremos, hermano, con esto terminamos este consejo, a este hombre que había hecho tantas cosas malas delante de Jesús y delante de Dios. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 2, hermano. Vamos a leer, vamos a ver a este nuevo Pedro. En el versículo 1 al 3, hermano, dice el versículo 4, porque no tengo mucho tiempo. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Sí, dele un aplauso fuerte al Señor, iglesia preciosa.
Míreme, ¿sabe cómo se llama eso? Provisión. Fíjate que esa voz linda que tenés es un talento, decía, es un talento. Mírame, pero ahora lo dedicas a Dios y a Cristo, entonces se transforma en un don. Maninecita, ¿te gusta cocinar? Y decís, no, no me gusta. Me encanta. Mira, ese talento natural, cuando lo pones en las manos de Dios, en el ministerio, se transforma en un don. Hermana Irma, esas cosas bonitas que tú haces. ¿Qué dijiste hoy en la mañana? ¿Sabe qué hizo? Le sacó su taza de café y su pan y me tocó el carro. No te olvides de su taza de mi hermano. Y le mandó su taza de café y su panito. ¿Cuántos dicen amén? ¿De dónde viene eso? ¿Es un talento natural? Es Dios actuando en su corazón. Eso es el don de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, hermano, sin siquiera que nos den gracias. Míreme, ¿será que Dios quiere eso? Sí, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el talento, hermano, ahora se va a cambiar y se va a transformar en un don divino. Hermano, ya no tengo tiempo, pero 1 Corintios 12, 8, 11, Romanos 12 del 3 al 8, hermano, donde el Señor Espíritu Santo sobrenaturalmente como una promesa. Leemos el 8, por favor, ¿sí? Hechos 1, versículo 8. Entonces recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga la presencia del Señor Espíritu Santo. Capítulo 2. Estaban juntos en el día de Pentecostés y viene del cielo como un estruendo y como un fuego. Aparecen lenguas repartidas sobre cada uno de ellos y todos, dice la Escritura, hermano, fueron llenos de la presencia del Señor Espíritu Santo. Aleluya. Míreme. El poder no era únicamente dinero, títulos, sino que el poder era, hermano, hermana, que aquello que es talento, Dios lo iba a convertir en un don. Miren qué lindo. Eso es muy bonito, hermano, cuando permitimos que nuestra vida se convierta en un don para Dios. Primer prédica del apóstol Pedro, hermano, levanta su voz, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, alzó su voz y entonces habló. Aleluya. Versículo 22, por favor. Entonces dijo: varones israelitas, escuchen estas palabras. ¿Qué dice, iglesia? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo a través de él en medio de vosotros. Versículo 23. A este fue entregado por determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué dice, iglesia? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos y lo crucificasteis. Y ahora el regalo maravilloso y el resultado cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. 24. Al cual dice la Escritura: Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte pudiera retenerlo. 32.
A este Jesús Dios le resucitó de los muertos. Nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiéndole recibido el Padre y la promesa del Señor Espíritu Santo, ha derramado entre vosotros. Ustedes miran y ustedes oyen. Y ahora, hermano y hermana, me regala sus lindos ojos. Este hombre está listo y dispuesto no únicamente a testificar que Cristo es el Señor y el Rey, sino que incluso, iglesia preciosa, míreme, a morir por Jesús. ¿Tú sabes cómo murió Jesús? ¿Cómo murió? Crucificado, mire, así, mire. Porque lo querían crucificar igual que Jesús. Sí, mi corazón. Míreme. ¿Y sabe dónde lo crucificaron? ¿Dónde cree usted que lo crucificaron y lo mataron? En Roma. Míreme. Los romanos lo mataron. Él ya había dado su vida a Dios y a Cristo. Porque el llamado tiene que tener una escogencia. Y la escogencia es la provisión a través de los dones que Dios nos regala. Para que de ahí en adelante, en esta vida cristiana que nosotros llevemos, nosotros fluyamos en esos dones maravillosos que Dios nos da.